Tener su rúbrica ahora, con la presencia de nuestra invitada, que es la licenciada María Laura Tramezzani, que ha sido ranqueada como una de las 100 mujeres más importantes de Argentina por la revista Apertura y la Universidad Torcuato Di Tella. Tiene una trayectoria de más de 25 años en el sistema financiero argentino e internacional, con foco en el área del asset management. Se desempeñó como directora ejecutiva de JP Morgan en el área de Wealth Management con responsabilidades en Argentina, Uruguay y Chile. Fue Head de Research en Banco de Boston, CEO de 1784 Sociedad Anónima, compañía de fondos mutuos del Banco de Boston, y CEO de Consultatio Asset Management. Es licenciada en Economía, diploma de honor y licenciada en Sistemas. ¿Qué tal? Su tema, ahora después le proponemos matrimonio, si es tan importante, ¿te imaginas? El tema, para finalizar y saber dónde vamos a poner el dinero, alternativas financieras eficientes para el blanqueo. Mi estimada licenciada, todo suyo. Bueno, muchas gracias, Luis. Muchísimas gracias a Cara por esta invitación. Realmente el fenómeno sociológico del blanqueo es interesante por la cantidad de convocatoria que esto está produciendo, ¿no? Bueno, después de las dos impecables presentaciones, tanto de Teresa como de César, me toca a mí llegar a la parte práctica, yo diría, del blanqueo. Y la parte práctica del blanqueo, en resumidas cuentas, significa decir, ya que nuestros contadores nos han determinado el monto que vamos a tener que blanquear dentro de, digamos, mi especialidad, que es la parte, digamos, el aspecto que haga al patrimonio líquido, ¿cómo vamos a hacer para que eso nos cueste lo menos posible, en última instancia? Entonces, dicho esto, vamos a ver primero, retomando un poco algunos puntos que ya esbozó César, pero que me gustaría repasar antes de entrar en la aplicación, digamos, de una simulación práctica, es qué alternativas nos propone la ley. La alternativa nos propone básicamente dos cosas. O bien pagamos el monto en efectivo, digamos, el impuesto, que nos vamos a llamar la penalidad de alguna manera, pagando el 10% del monto total a ser blanqueado de ese patrimonio líquido. O bien, digamos, si no queremos pagar, y esto dicho, digamos, haciendo la salvedad de que vamos a querer blanquear antes del 31 de diciembre de este año. La segunda opción, digamos, que nos propone la ley y nos permite, digamos, incurrir, es decir, no queremos, digamos, efectivamente hacer un pago, sino que nos permite tomar una de las siguientes opciones, que son suscribir uno de los dos tipos, o los dos tipos, según la combinación de portafolio que querramos hacer, de dos bonos que ya ha emitido el Estado Nacional y que ya están las resoluciones de la Secretaría de Hacienda y de Financiamiento. Estos dos títulos son: uno, el que va a ser llamado en el mercado el Bonar 19 o el bono cupón cero a 3 años de plazo, o bien el bono llamado mágico por el mercado, que la resolución lo llama Bonar 23 y que va a tener el bono mágico del efecto de 3x1, como bien ya esbozó César, por el cual, digamos, suscribiendo $1 de ese bono, blanqueamos $3. La tercera opción para no pagar la penalidad es suscribir fondos comunes de inversión con objeto muy específico, básicamente que tiene un objeto de ser, digamos, volcado el objeto al desarrollo de la economía real y con ciertas especificaciones.
En este último punto no voy a entrar en profundidad porque les voy a esbozar algunos puntos, pero no vamos a entrar en profundidad porque los fondos comunes de inversión que van a estar disponibles a estos efectos todavía quedan por, digamos, aparecer en el mercado, dado que es la Comisión Nacional de Valores la que le va a dar la autorización efectiva de que puedan empezar a hacerse públicos y a, digamos, poder suscribirse. Pero haciendo un breve raconto de cómo van a ser los fondos, la permanencia en estos fondos para no pagar la penalidad debería ser de 5 años, digamos, ustedes van a tener una suscripción mínima de $250.000, máxima de $10 millones, van a tener que tener un objeto específico, que son estos puntos bien específicos de los cuales habla la ley, que sean proyectos de infraestructura, de inversión productiva, inmobiliarios, dedicados a energías renovables, a la financiación o al desarrollo de las pequeñas y medianas empresas, a préstamos hipotecarios, al desarrollo de las economías regionales y otros temas que puedan estar vinculados al sector real. Dicho esto, digamos, vamos a entrar ya en, digamos, las condiciones de emisión que tienen los dos bonos que ya, como les dije, fueron emitidos el viernes pasado, es decir, el 6 de agosto, estos dos bonos ya están disponibles para ser suscriptos. El bono cupón cero, llamado Bonar 19, está emitido en dólares, tiene un plazo de 3 años, tiene un cupón de renta igual a 0, con la restricción para el tenedor de ser intransferible y no negociable durante sus 3 años de vida. Y luego deberá ser adquirido antes del 30 de septiembre, es decir, hay muy poco plazo para la suscripción de este título. El segundo título público que ha sido emitido a estos fines es este bono mágico o Bonar 23, que que es emitido en dólares, tiene un plazo total, digamos, de 7 años hasta el momento de su, digamos, amortización, un cupón pagadero semestralmente, pero del 1% anual, con las restricciones para el tenedor de no ser negociable ni transferible durante los primeros 4 años de vida y los últimos 3 años de vida podrían ser negociables. Deben adquirirse antes del 31 de diciembre y tienen esta característica, como les decía, de por cada dólar que uno suscriba de este título, blanquea $3. Ahora vamos a ir allá a qué consecuencias prácticas tiene si uno tomara alguna de estas opciones. Y para eso vamos a ver, digamos, este análisis basado en, yo les diría, tres características que tenemos que considerar para ver si es factible o qué consecuencias tienen digamos, pagar el blanqueo, es decir, no pagar el blanqueo, suscribir estos títulos, no pagar la penalidad, perdón, en términos de costo, de disponibilidad y de certidumbre. Para eso, digamos, vamos a entrar en una cosa muy práctica. Supongamos que ustedes tienen un patrimonio líquido a blanquear de $900.000 y que deciden blanquearlo antes del 31 de diciembre de este año. Y que van a utilizar como primera opción, deciden pagar la penalidad. Si ustedes deciden pagar la penalidad, esto significa que de los de $900.000 deberán separar $90.000 y pagarlos al fisco. A partir de ese momento, ustedes tienen un patrimonio blanco de $900.000 que pueden, digamos, ser mantenidos en la Argentina o en el exterior. Es decir, los $800.000 que no han dedicado, digamos, que ahora les han quedado de libre disponibilidad, pueden hacer con ese dinero lo que quieran. A partir de ese momento, entonces, lo que sí hay que considerar es que en lo que se invierta ese patrimonio líquido va a estar sujeto a la situación fiscal que tengan los activos en los cuales uno decida invertir. Si la opción de ustedes fuera, digamos, no estar dispuestos a pagar la penalidad
y suscribir alguno de los dos títulos, veamos qué consecuencias tiene. Si uno quisiera suscribir, digamos, el Bonar 19, es decir, este título de cupón cero con vencimiento dentro de 3 años, básicamente las consecuencias. La primera consecuencia es no pago la penalidad. La segunda consecuencia es no tengo disponibilidad de estos $900.000 hasta el 2019. No tengo renta de estos bonos hasta el 2019, por lo cual el costo de oportunidad de estos $900.000 está sustentado en dos condiciones. Una, la indisponibilidad, y dos, la renta igual a cero. Uno se pregunta de alguna manera por qué emitieron un bono tan poco atractivo. La pequeña atracción que tiene este bono es, obviamente, para aquellos que el desembolso efectivo de dinero es un tema, y la segunda es la certeza de que esta misma administración, la que emite el título, es la que lo paga. Es decir, sería bastante poco probable que quien lo emita lo defaultee. Y luego, ¿qué es lo que ocurre con este patrimonio líquido que ahora está suscripto y que está invertido en este título público? Le rige lo que le rigen a todos los títulos públicos, es decir, está exento del pago de impuesto a las ganancias y el impuesto a los bienes personales. Y debido a la restricción que tiene de negociación, en estos momentos la resolución de la Secretaría de Hacienda y de la Secretaría de Financiamiento han cambiado el último punto. Es decir, estos bonos van a poder ser mantenidos en cartera tanto localmente como en patrimonios del exterior. Lo que al principio se creía que no lo iba a hacer porque es la Caja de Valores la responsable de controlar que no haya negociación de estos títulos. El segundo título, que es el Bonar 23, cuyas condiciones de emisión vimos que el atractivo es que por cada dólar que uno suscribe blanquea $3, tiene las siguientes consecuencias de alguna manera. Uno, no se paga la penalidad. Dos, hay un tercio del patrimonio blanqueado que queda indisponible durante 4 años. La renta del bono es del 1% anual, pagadera semestralmente, y el tenedor de este título al 5.º año puede negociar este título. Sin embargo, por esta condición de que su renta es del 1% anual, muy difícilmente este título sea negociable sin un descuento. Por lo tanto, yo les diría que en términos prácticos, si uno quisiera recuperar el patrimonio invertido en este título y con las mismas, los $900.000 invertidos, recibir los $900.000, en la práctica van a tener que mantenerlo en cartera hasta el 2023. Este título, que de los $900.000 uno está invirtiendo $300.000, no $900.000, de alguna manera tiene en términos de certidumbre de repago la próxima administración. De alguna manera también son 7 años, si esta administración fuera reelecta, cae dentro del periodo de esta administración. Los $900.000 entonces ahora quedan divididos en una porción que uno invierte, $300.000 en el título, y $600.000 restantes uno tiene libre disponibilidad. Se mantienen en un portafolio afuera, se mantienen en un portafolio en Argentina, se compran inmuebles, la disponibilidad es total. Y el tratamiento fiscal es el tratamiento de estos, se comporta el tratamiento fiscal de este patrimonio de $900.000, tiene dos. Por un lado, el tratamiento fiscal de los $300.000 suscriptos en títulos públicos, por lo tanto quedan exentos del pago de impuesto a las ganancias y bienes personales, mientras que los $600.000 seguirán el tratamiento fiscal de lo que uno decida hacer con ese dinero. Estos títulos también, la resolución que les ha dado origen,
quedó explícitamente determinado que van a poder ser mantenidos en carteras, que uno mantenga en su banco en el exterior o en Argentina. No va a haber que repatriar capitales para la suscripción de este título. Esto hasta ahora es netamente descriptivo de lo que, opciones que marca la ley. No hay ningún tipo de análisis, solamente lo que yo les he explicado acá es, esto dice la ley, esto tiene estas consecuencias. Empecemos a pensar entonces ahora cómo hacer, es decir, o qué es lo más eficiente a la hora de querer, entre comillas, blanquear este patrimonio de $900.000. La opción más eficiente, y hablando por eficiencia racionalmente eficiente, es, pagar la penalidad y con el 90% del patrimonio disponible comprar una cartera de bonos argentinos tal que uno recupere lo que ha pagado de esa penalidad a la velocidad que uno lo quiera determinar. ¿Por qué digo esto? Porque, primero, ¿por qué títulos argentinos? Porque en el nuevo patrimonio estos títulos quedan exentos del pago del impuesto a las ganancias y bienes personales. Y ahora se los voy a mostrar con un cuadro, pero la segunda opción, y yo diría, como decimos los economistas, el second best, es, utilizar este bono mágico. Es decir, uno no paga la penalidad y utiliza el disponible para una cartera, puede ser de bonos argentinos o de libre disponibilidad. Yo diría que esa es la segunda opción. ¿Por qué les decía la opción de pagar la penalidad y suscribir una cartera de títulos argentinos? Si ustedes miran este cuadro, básicamente lo que está descrito acá es, títulos del gobierno argentino con vencimiento en la primera columna, 2020, 2021, 2024, 2025, 2033. Todos estos títulos pueden ser mantenidos en una cartera en Argentina o en el exterior. ¿Por qué? Porque cotizan en los dos mercados. ¿Qué rendimiento implícito tienen hoy estos títulos de comprarlos yo mañana en el mercado? Los títulos, con vencimiento en el 2020, están rindiendo 4,5% anual. 2021, 5%, 2024, 5,5%, 2026, 6,3% y 2033, 7%. Redondeados, obviamente, este es el rendimiento que tienen estos títulos. ¿Qué quiere decir esto en el tema estancia? Que tomemos, por ejemplo, los títulos con vencimiento en el 2020, que en el 2017, por cada $100 que yo haya comprado de estos títulos, me van a pagar una renta de $4,5 por cada $100. En el 2018, otros $4,5, 2019, otros $4,5, y 2020 el bono es amortizable y me pagan la última renta de $4,5. Fíjense que con este título, por cada $100 que yo haya comprado, de alguna manera, en un poquito más de 2 años de plazo, he recuperado la penalidad de los $10 que yo había pagado. Entonces, de alguna manera, y este es el título con menos renta, es decir, fíjense que en un plazo muy corto recupero la penalidad. Si me voy a títulos de plazo más largo y termino en el 2033, que es el discount básicamente, el discount está pagando una renta de $7 por año, por cada $100, ¿no es cierto? En 1 año y medio uno recupera la penalidad. Entonces, sinceramente, mantener dinero indisponible a un plazo de 3 años no tiene ningún tipo de viabilidad cuando no es muy racional, les diría. Responde a otro tipo de factores, que es el sacar la plata del bolsillo y ponerla
en efectivo, digamos, a pagarle a la FIP de frente. Entonces, la racionalidad nos habla de que la forma más eficiente es esta, es decir, pagar en efectivo y luego, digamos, comprar un portafolio de bonos argentinos de acuerdo a cómo uno quiera recuperar el pago de la penalidad, más corto, más largo, y, digamos, recuperarlo con un título. Como los títulos son perfectamente negociables, una vez que recupere la penalidad, puedo hacer otra vez lo que quiero. Digamos, los vendo, no los vendo, los mantengo en cartera. Y bueno, y la última columna lo que está marcando es la sumatoria de los cupones, perdón, no de los cupones, de la renta que yo voy a estar obteniendo de estos títulos si me los quedara hasta el vencimiento. El 2020 recupero 18, tengo, digamos, una renta de $18 por cada 100 pesos, mientras que la penalidad pagué $10 y me queda una renta muy atractiva. Argentina tiene, además, digamos, de este punto, digamos, de la exención fiscal en el nuevo patrimonio blanqueado, tiene un tema sumamente interesante que el rendimiento de la deuda argentina es súper interesante, súper. En un mundo donde, digamos, la renta es prácticamente inexistente, es más, de hecho, digamos, la rentabilidad de las tenencias prácticamente de cash en Europa y en moneda dura están tendiendo a cero y, digamos, y hoy hay que pagar básicamente para mantener liquidez en el mercado internacional. Digamos, esta renta es una renta tremendamente atractiva, más allá del tema fiscal. El segundo punto, que no quiero dejar de, digamos, la segunda alternativa muy eficiente para aquellos que tengan un patrimonio blanco importante, es hacer jugar, digamos, las inversiones en sociedades de garantía recíproca. ¿Por qué digo esto? Por básicamente lo que significa, digamos, una inversión en una sociedad de garantía recíproca. Supongamos, digamos, volvamos al caso de estos $900.000 a blanquear, de los cuales, digamos, hemos pagado, en nuestro ejemplo, digamos, los $90.000 en efectivo y que tenemos $810.000 para invertir en las sociedades de garantía recíproca. Estas inversiones tienen que permanecer por lo menos 2 años invertidas y por esa inversión uno obtiene una deducción fiscal del 35% de ganancias. Esta deducción fiscal nos permitiría tener un crédito fiscal para el año que viene, si esta inversión se hace en este periodo fiscal, y, digamos, invertidos de esta manera, estos $810.000 nos estarían generando un crédito fiscal del 35% equivalente a $283.500 de crédito fiscal. Si uno tiene un patrimonio, digamos, blanco importante contra el cual hacerlo jugar, pagamos la penalidad, compensamos una cosa con otra y finalmente la renta es tremendamente, digamos, atractiva. El punto de una renta de estas características es, digamos, yo les diría hoy, el cupo de las sociedades de garantía recíproca para poder estar ingresando y haciendo estas inversiones. Los fondos de las sociedades de garantía recíproca básicamente se invierten en portafolios de bonos de renta fija argentina, por lo tanto, además de esto, tienen un comportamiento bastante parecido al de un fondo común de inversión de renta fija. Dicho esto, yo les diría, y hasta acá llegamos a lo que yo llamo de alguna manera las alternativas súper eficientes. El problema que nosotros tenemos con los inversores es que no solo funcionan, digamos, uno no solo invierte racionalmente. Todo inversor en su forma de invertir agrega componentes no racionales. Y estos componentes no racionales hay que tenerlos en cuenta, sobre todo del lado nuestro, cuando tenemos a nuestros clientes adelante y tenemos que entender, digamos, cómo funcionan. Es decir, la gente no es 100% racional a la hora de invertir,
¿Por qué? Porque juegan otros afectos, otros temas emocionales, afectivos, historias, experiencias, que tienen que ver con factores tales como la diversificación, esto de no poner todos los huevos en la misma canasta, separar el patrimonio geográficamente, la volatilidad de los precios en el mercado, es decir, yo les explico que esta es la forma más eficiente de comprar una cartera de bonos argentinos, pero cuando ustedes vean que acá hay un problema y que sus títulos bajaron el 10%, y muy cómodos no se van a sentir, a pesar de que vayan a estar recuperando la renta, digamos, con la renta vayan a estar recuperando la penalidad, o sí se pueden sentir. Ahí hay distintos tipos de perfiles de clientes. El emisor, es decir, acá tenemos que la propuesta original que yo les hago es con un emisor argentino, que, digamos, historia de incumplimiento la tiene. El contexto internacional o el contexto económico del propio país, los riesgos de que la inflación supere ampliamente y me vaya, digamos, o el riesgo cambiario, digamos, distorsionando mi portafolio. El plazo de la inversión. Hay gente que, digamos, necesita, digamos, que es un inversor de muy corto plazo y gente que tiene un horizonte mucho más largo. En última instancia, yo les diría, resumiendo todos estos factores, hay distintos tipos de riesgos que la gente está dispuesta a tolerar. Por lo tanto, más allá de estas, digamos, de la eficiencia de un portafolio, pagando la penalidad y yendo a suscribir títulos, 100% de títulos argentinos, yo les diría que cada uno tiene que empezar a pensar en su propia, digamos, en una estrategia. Si no hay, a ver, en la administración de portafolios, la estrategia es la clave del éxito. ¿Y qué es una estrategia al final del día? La estrategia tiene 3 componentes. Básicamente, ¿cuál es el objetivo para sus dineros? Preguntado de otra manera, ¿por qué invierten ustedes? Cada uno tendrá una respuesta distinta. ¿Para preservar mi patrimonio? ¿Para hacerlo crecer y tener una renta? ¿Para realmente, digamos, tener un crecimiento importante? Cuando ustedes eso lo responden, nosotros lo interpretamos como que tenemos adelante un cliente muy conservador, un cliente de riesgo moderado o un cliente de riesgo muy agresivo. Pero esa pregunta se la tienen que hacer y yo no les puedo dar la respuesta. ¿Cuál es el plazo de la inversión? En última instancia, la otra pregunta o la otra cara de esa pregunta es ¿cuánta liquidez necesitan? ¿Ustedes no necesitan liquidez? Este año, en el año que viene, dentro de 4 años, para mí son un inversor de largo plazo. Si ustedes me dicen, yo necesito a fin de año la plata y las inversiones son de corto plazo. Ustedes me dicen, la liquidez la puedo dejar 2 años, pero después tengo la idea de comprarme una casa dentro de 2 años y eso es un inversor para nosotros que está dispuesto a invertir su dinero a mediano plazo. Y cuando nosotros les preguntamos continuamente qué riesgo están dispuestos a asumir, la pregunta que yo les hago al revés es ¿hasta cuánta plata están dispuestos a perder? Eso es lo que determina el riesgo que ustedes están dispuestos a tener. Y en ese riesgo, es decir, hay gente que dicen, bueno, yo no soy de riesgo agresivo, pero mañana pierde 5% de su portafolio y no duerme más. Eso no es un inversor agresivo. El inversor agresivo es el que puede tolerar perder una porción importante de su dinero o ver una caída de precio y que eso no le mueva el amperímetro en última instancia. Dicho esto de esta manera, digamos, y cuando uno está volviendo al blanqueo y dice dentro del blanqueo, bueno, entonces, a ver, yo les explico un patrimonio, digamos, les explico lo que es racionalmente eficiente. Y por el otro lado les digo, no funciona toda la población, la gente no funciona solamente racionalmente, sino que agrega una cantidad de factores que terminan de alguna manera redondeados en estos 4 puntos que se los tendrán que contestar. Ahora, ante esto, ¿yo qué propuesta les puedo hacer? Yo lo que les diría es,
trato de delinear un portafolio moderado, es decir, una cosa que sea como una columna vertebral y de ahí para un lado se irán los más conservadores y hacia el otro lado los más agresivos. Y ese portafolio, a la hora de blanquear, yo les diría que debería estar constituido, y esto es materia opinable, es decir, es lo que a mí, uno analiza y cree que sería un portafolio, de riesgo moderado, de un plazo de medio, no ni de muy corto plazo ni de muy largo plazo, y donde la volatilidad del precio, de los precios debería también ser moderada. Entonces, dentro de este portafolio, lo que uno marca es decir, a ver, del total a blanquear, del 100% a blanquear, pongámosle $100 ahora, el 40% con ese 40%, esos $40, paguemos la penalidad. Y de lo que resta, vamos a ir y venir, estos $100, paguemos la penalidad y invertamos en los siguientes 3 instrumentos, es decir, con $4 de los 40 pagamos la penalidad. Con los otros $36 restantes lo dividimos en 3 partes iguales. En estas 3 partes iguales estaríamos invirtiendo en 1/3 en LEVAX. ¿Qué son LEVAX? Instrumentos emitidos por el Banco Central con plazo de 35 días, emitidos en pesos, pero con una renta del 30% anual. Otro tercio, utilicemos instrumentos dólar link, es decir, bonos linkeados a la evolución del tipo de cambio. Estos instrumentos, en promedio, pues hay que elegir cuál de los dólar link, pero vencen en el 2020 y rinden un 6% anual en dólares, en el dólar linkeado, en dólares. Y otros 12 pesos, invertirlos en discount, es decir, en un bono que rinde el 7% anual y que vence en el 2033. Esa parte del portafolio va a ver que, con excepción del discount, que puede, mantenerse o ser custodiado en cuentas locales o en cuentas en el extranjero, el resto, las LEVAX y los dólar link, tienen que ser custodiados en Argentina. No son negociables afuera de Argentina. El discount es un título que es negociado en las 2 jurisdicciones, en Argentina y afuera de Argentina. Eso que haríamos con el 40%, es decir, tomamos el 40%, pagamos la penalidad y le dividimos lo que nos resta en 3 partes. El otro 60%, entre comillas, con una pequeña salvedad, decidimos que lo vamos a mantener afuera. Pero lo vamos a mantener afuera, pero no vamos a hacer un desembolso efectivo. Vamos a suscribir el bono, este bono del bono mágico, el del 3x1. De manera que en estos $60 lo que vamos a hacer es, vamos a suscribir este título, de manera que tenemos riesgo Argentina, entre comillas, pero ese bono nos permite tener disponibilidad sobre los $40 restantes. Y ahí, de alguna manera, esos $40 restantes, yo les diría, la sugerencia sería no mantenerlo en instrumentos argentinos, armar un portafolio de bonos no argentino que en promedio rindan un 4% anual, el paquete de títulos, y que venzan en un plazo no superior a los 3 años. De esta manera, armado un portafolio de estas características, donde, en términos del blanqueo, pagamos la penalidad por, el 40% y suscribimos en el 60% restante el título, el 3x1,
un portafolio, y con estas características de inversión, el portafolio debería estar rindiendo, si hago todo el promedio ponderado y hedgeamos la posición, cubrimos la posición de dólar, digamos, de pesos que tenemos en los LEVAX, rendiría un 3,5% en dólares, con un plazo promedio del portafolio de 2,5 años aproximadamente. Es decir, otra vez, si ustedes se ponen a pensar, digamos, acá tenemos un portafolio mucho más diversificado, un portafolio que toma las dos diversificaciones, diversificación de jurisdicción, diversificación de instrumentos, y finalmente tenemos dentro de un portafolio como este un pago, digamos, una devolución de la penalidad muy rápida por los $4, digamos, que pagamos, la recibimos en poquito más de un año, digamos, recuperamos la penalidad, y la disponibilidad de todo este portafolio al final del día, de los $100 tenemos el 80% del portafolio liberado y disponible, porque todo este armado de cartera, salvo por la porción que estamos invirtiendo en el bono, en el Bonar 23, salvo esa porción, el resto es totalmente disponible, y hoy queremos cambiarla esta composición y la cambiamos en 48 horas. Entonces, un poquito, esto es como si yo les dijera la columna vertebral de un portafolio con riesgo moderado, con un plazo, digamos, de 2-3 años, y, digamos, a partir del cual uno dice, bueno, a mí esto me parece muy arriesgado, nos tendríamos que ir hacia, digamos, un poquito más hacia la parte offshore y incrementar más, una mayor diversificación y no tener tanto Argentina. Quiero algo más, más conservador, me voy más hacia eso y me quiero ir hacia una situación más arriesgada o, digamos, de recupero más rápido de la inversión, me voy más hacia un portafolio más argentino. Así que, bueno, finalmente yo les diría que a nosotros, a mí siempre me gusta, digamos, dentro de esto, terminar con palabras un poco, digamos, que hacen mucho a lo que les ha costado construir y cuesta construir un portafolio, y sinceramente siempre vemos que la construcción de un portafolio es un tema difícil, pero más difícil todavía es la preservación de ese capital, y por lo tanto hay que ponerle, digamos, esto que decíamos, una estrategia, digamos, muy pensada, tanto desde lo racional como de los aspectos que no hacen a la racionalidad, pero que tienen que ver mucho con, digamos, con la composición y la historia del patrimonio de cada uno de ustedes. Así que, bueno, muchas gracias.